acompáñeme a Primera de Juan capítulo 4. A ver si el Señor me permite trasladar lo que le quiero trasladar hoy, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Mire, pues vamos a entrar de lleno a la palabra, vamos a entrar de lleno a lo que Dios tiene. Hoy tenemos también Santa Cena, así que vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, de ser breves, ¿sí? Hacer todo lo posible para tener un tiempo prudente. Así que, mire lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Dice la palabra, el título que tiene la Reina Valera es Dios es amor. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Ok, ahora pues veamos esto bien interesante, porque el conocer a Dios es la pauta que nos lleva a poder entender un poco más el amor, o a poder entender a profundidad el amor. Entonces, en la vida del cristiano, en la vida de aquel que sigue a Cristo, ¿por qué seguimos nosotros a Cristo? ¿Sí? ¿Se recuerda aquellos cánticos así viejitos, aquel canto de cajón que le he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué decidimos nosotros seguir a Cristo? ¿Por qué decidimos nosotros caminar con Jesús? ¿Por qué decidimos nosotros ser transformados? ¿Por qué decidimos nosotros entrar a un proceso de transformación, a un proceso de cambio? ¿Qué es lo que nosotros realmente, cuál es el propósito para que nosotros podamos llegar y caminar en ese, voy a redundar si quiere, en ese camino tan largo, ¿sí? De la vida, ¿verdad? Que nos lleva a desarrollarnos. ¿Por qué? Dice la palabra, y hay mucho, el apóstol Juan acá escribe, y su primera pauta es amados, ¿sí? Amados, o sea, el amor de Dios se demuestra de muchas maneras, no solamente con palabras, porque la gente cree que el amor solamente se demuestra con palabras o con flores, ¿sí? Y yo no sé una cosa, yo conozco muchos esposos que le viven llevando flores a sus esposas, pero les pegan unas grandes despescosadas, ¿sí? Entonces no sé si es de culpabilidad, ¿verdad? O no sé cómo llamarle a eso, ¿verdad? Y viceversa también le voy a contar, también he conocido mujeres que le pegan a sus esposos. No va a creer usted que en esta vida hay de todo. En esta vida, como dijo alguien por ahí conmigo, he visto de todo, ¿sí? Y aunque usted no lo crea, yo conocí un par de hermanos que sus esposas les pegaban, ¿sí? Era al revés, no va a creer usted que era. También conocí por un hermano ahí que venían de una familia de boxeadores y boxeaban los dos juntos, ¿no? En serio, es verdad. No puedo dar los nombres, porque de repente más de alguien los conoce. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Es de que el amor no se demuestra solo con palabras, ¿sí? No se demuestra solamente con una flor, no se demuestra con regalos. Porque nosotros a veces creemos que le demostramos a Dios nuestro amor con regalos. Y Dios no es una cosa, a Dios no se le demuestra el amor con regalos. O a la gente, y si vamos con la gente, a la gente no le demostramos nuestro amor con regalos. O sea, nuestro amor tiene que ser demostrativo en muchas facetas. Entonces, mire, qué interesante, porque nosotros muchas veces venimos delante de Dios y le entregamos a Dios lo que no nos sirve, lo que no es válido, lo que no tiene valor. Entonces, fíjese que qué interesante poder entender qué es el valor, o cómo entender lo que Dios nos ha dado y que tenga valor para que podamos proyectárselo a Él. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, hablemos de ofrendas. Por ejemplo, hace un momento que hablaba la pastora Claudia, ¿sí? Hablemos de ofrendas. Hablemos de, si quiere, de qué le damos a Dios. Hablemos por qué para Dios es muy importante qué es lo que nosotros le damos, más no que Él necesite de nosotros. Miren qué interesante. Sino que nosotros le damos. Está parada aquella mujer que usted se sabe que le da, que cada domingo en las iglesias a veces ya no saben la gente no sabe ni cómo motivar las ofrendas, ¿sí? Para que la gente pueda tener escuche esto, para que la gente pueda tener el entendimiento de lo que es ofrendar. Y para que usted pueda testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no sé cuántos de acá están en el círculo virtuoso de ver la bendición de Dios cuando usted le da a Dios. Y no sé cuántos están en el círculo vicioso de creer que usted le está dando una ofrenda porque el pastor tiene que pagar la iglesia o porque el pastor tiene que pagar algo, ¿sí? Entonces a veces fíjense que estamos dentro de la iglesia, dentro de un círculo vicioso, contaminados en nuestra mente, pero venimos a la iglesia. Y a veces estamos dentro de un círculo virtuoso donde vemos cómo Dios verdaderamente obra y cómo Dios verdaderamente se manifiesta y cómo Dios verdaderamente nos hace producir, nos hace ser bendecidos, nos hace acrecentar nuestra bendición a través de haberle creído a Él y a través de darle lo mejor que podemos tener, ¿sí? Entonces mire qué interesante. Entonces está esta mujer, dice que es una mujer viuda,
en las arcas entregando su ofrenda, y dice la Biblia que Jesús está frente a las arcas de las ofrendas, viendo todo lo que echaron. O sea, ahora, no voy a entrar en eso, ¿no? Porque lo hemos hablado una y otra vez, pero qué interesante entender que Jesús está ahí, está viendo. O sea, es importante para Jesús qué es lo que nosotros damos, ¿sí? Es importante para Jesús lo que estamos dando. Es importante para Él, no por lo que tenemos que dar, sino por lo que hay en nuestro corazón. Entonces, a lo largo de la historia, usted abre su Biblia y usted empieza a encontrar facetas de dar, ¿sí? Usted comienza a ver que el primero que tuvo que dar, sacrificar algo fue Dios, cuando vistió a Adán y a Eva, cuando pecaron. Usted tiene que darse cuenta que Él les inculcó les trasladó el principio de dar. Y después dice la Biblia que estaban los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y están entregando. O sea, se da cuenta, o sea, para Dios siempre es importante lo que damos. ¿Y cómo lo damos? ¿Y por qué lo damos? En el entendimiento de por qué lo damos. Entonces dice la Biblia que tiene que ver esto con el amor. Ahí va a ser bien interesante dónde nos vamos a ir. Solo quiero hacer una pequeña introducción acá. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, a lo mejor no podemos amar porque no conocemos a Dios. Porque conocer a Dios conlleva años de nuestra vida poderlo entender y poder saber cómo es que Él opera en nuestra vida. Fíjese, cómo es que Él trabaja en nuestros corazones, por qué Dios procesa corazones, por ejemplo. ¿Por qué todo cristiano? Por ejemplo, un día me recuerdo, escuché a una hermana, me recuerdo hace muchos años, porque pareciera que hay un común denominador en la vida de aquel que camina con Cristo, pero no es que Cristo quiera tener ese común denominador. Y el común denominador es que hay gente que primero usted tiene que pasar por un proceso, lo tienen que hacer añicos, pedazos del Señor, para que usted se levante como un hombre próspero. Le voy a decir una cosa, ese es el principio errado que tenemos en la mente, ¿sí? Tristemente, muchos venimos en una condición de pecado, en una condición equivocada, en una condición donde muchas veces venimos arrastrando un montón de cosas, y por eso es que tenemos que ser procesados para que sea limpiado nuestro corazón de tantas cosas que traemos: orgullo, arrogancia, dependencia y codependencia, no de Dios, sino del dinero, de muchas cosas. Y por eso tienen que ser quitadas tantas cosas de nuestra vida, que nos pasamos un año de procesos y años de nuestra vida en el proceso para poder entender el Evangelio de Cristo. Pero es una cosa, el verdadero evangelio de Dios, Dios no quería o no quiere que nosotros pasemos por eso. Usted podrá tener, y por eso es que en la Biblia usted va a encontrar hombres ricos, pero que no tienen la bendición de Dios. Hombres prosperados. Mire qué interesante el concepto, porque lo trato de tocar para que podamos entender. Porque a veces la gente cree que está bien porque tiene riqueza, porque tiene dinero en el banco. Y le digo una cosa, usted puede estar muy equivocado en la proyección de bendición y en la proyección verdaderamente del propósito que Dios tiene para usted. Entonces, ¿por qué encontramos en la Biblia a un hombre que era rico, a un hombre que tenía propiedades, a un hombre que tenía, pasémoslo al año 2000, al año 2019 en el que estamos? A un hombre que tenía BMWs, a un hombre que tenía casas, que tenía fincas, que tenía ganado, que era un hombre, pero mire, apoderado, que se llamaba Abraham. ¿Y por qué Dios le dice que salga de su parentela? ¿Y por qué este hombre dice que tenía y que se hizo muy grande, se llevó a su sobrino y crecieron los dos? Pero dice la Biblia, pero no tenía la bendición de Dios. Entonces es interesante poder en lo que Dios, ¿qué mensaje nos está diciendo Dios ahí? No sé si está captando. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque ahí nos está diciendo algo Dios. Algo nos está indicando el Señor. No va a creer usted que el Señor solo nos está diciendo, nos está mostrando eso para que digamos, sí pues, y entonces Abraham tuvo que recorrer la tierra. Por ejemplo, el primer bautismo se cree que fue el bautismo de Abraham, porque dice el primer bautismo es el de la creación, el segundo es el de Abraham, ¿sí? Porque ¿sabe qué quiere decir hebreo? Quiere decir el que cruza al otro lado. Entonces cuando nosotros entendemos, dice la palabra que entonces Abraham recorrió la tierra. Y usted ya sabe la historia, ya sabe la palabra, pero tenía que venir la bendición. Luego su hijo Isaac sale en bendición. Ahora fíjese que aquí hay una figura interesante que ahorita vamos a hablar. ¿Y por qué lo estoy adentrando en esto? ¿Sí? Porque la gente a veces dice, tengo que sufrir. Entonces una hermana un día me decía, hace muchos años, me recuerdo que escuchaba, hermano, yo estoy pensando volverme cristiana. ¿Sí? Así, cuénteme, ¿por qué? Le dije yo. Porque fíjese que he escuchado los testimonios de cómo Dios hace milagros en la vida de los cristianos, ¿sí? Yo le dije, bueno, pues Dios hace milagros en la vida de todos. No, pero es que he escuchado cómo Dios hace milagros en las finanzas,
cómo Dios suple, aunque hay gente que sufre y que tenemos que sufrir para ver. Yo le voy a decir una cosa, claro que tenemos que pasar un proceso en nuestra vida, pero si dejamos un legado, yo le voy a decir una cosa, a lo mejor nuestros hijos se van a parar en nuestros hombros. Y nuestros hijos no tienen que pasar por todas las torpezas que nosotros pasamos. Nuestros hijos no tienen que pasar por todos los quebrantos y dolores que hemos pasado. Si les inculcamos los principios y los valores que le hemos trasladado a nuestros hijos, no tendrían por qué pasar por todo lo que nosotros hemos pasado. Entonces tenemos que empezar a entender que muchas veces nosotros no amamos a Dios lo suficiente como para poder entender qué es el amor de Dios. Por eso dice entonces la palabra en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, entonces se da cuenta que interesante. Ahora en el 18, miren lo que dice el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor, porque el temor conlleva, miren, porque el temor lleva así castigo, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿qué? En el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros no lo amamos a Él porque seamos muy buenos, sino lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, entonces eso parece, hermano, o sea, me lo sé, porque eso es de primero primaria en nivel iglesia, o párvulos iglesia. Sí, lo que pasa es que muchos de nosotros en nivel párvulos de iglesia lo sabemos, pero no lo vivimos. En nivel párvulos de iglesia lo sabemos, pero no lo comprendemos, ¿me explico? O lo hemos escuchado, pero no lo logramos procesar. Ahora sí acompáñeme para que podamos concatenar lo que le quiero trasladar. Vámonos a Génesis 22, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de Génesis 22 es el libro que por excelencia nos habla de varios parámetros para poder enseñar a lo largo de este tiempo, a lo largo de la vida cristiana. Génesis 22 es el máximo esplendor de la verdadera adoración, por ejemplo, ¿sí? Para mí Génesis 22 también es el máximo parámetro de la obediencia. Para mí Génesis 22 también es el parámetro, ¿sí?, de la fe. Pero también Génesis 22 es el parámetro del amor. Entonces poder entender nosotros este pasaje bíblico y poder comprender qué es lo que Dios nos está diciendo, es lo que a lo mejor yo quiero trasladarle hoy con la ayuda de Dios, y poder comprender realmente cómo opera el amor en nuestra vida, ¿sí?, y cómo opera Dios en nuestro corazón. Y este parámetro tiene mucha información, este pasaje bíblico tiene mucha información para que nosotros podamos ponerlo en práctica y ponerlo por obra, y podamos empezar a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y dice la Biblia, Génesis 22:1. Miren cómo comienza. Siempre me gusta leer los títulos. Por ejemplo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué interesante, pues te aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, en todo proceso de nuestra vida vamos a ser probados. Ahora, hay niveles de pruebas. No queremos estar siendo probados en el nivel más bajo, sino esperamos poder crecer y podemos desarrollarnos y poder ser probados en el nivel más alto, ¿sí? No en el nivel más bajo. Al menos yo no quiero seguir siendo probado en el nivel de si no te portas bien, sientes que las cosas se te vienen abajo. No, yo quiero ser probado en otro nivel, en el nivel de la fidelidad, en la dimensión, escuche, del amor, en la dimensión de la profundidad de lo que es Dios. No queremos ser probados nosotros solamente en las cosas diminutas, ¿verdad? Ay, que vino y como el pastor no saludó, ya no vino. Ay, fui a esa iglesia y no me saludó el pastor, mejor me fui para otro lado, ¿sí? Yo le digo a la gente, si no lo saludan, por favor, salude usted. Y déle una lección a la gente que a lo mejor es maleducada, ¿sí? O a la gente que a lo mejor viene, como decía alguien por ahí, viene empurrado, ¿sí? Así cara, así serio, no quiere saludar a nadie. Vaya a saludarlo usted, demuestre el amor de Dios a usted. Porque la gente a veces dice: ay, ese hermano tan serio. No, pues salúdelo usted, haga la diferencia. Marque una diferencia en la vida de la gente, porque nosotros fuimos llamados a eso. Entonces dice la Biblia
que probó Dios a Abraham. O sea, Dios nos va a probar en cada etapa de nuestra vida. Vamos a ser probados en cada etapa. Si usted es empresario, va a ser probado en esa etapa. Si usted es papá, va a ser probado en esa etapa. Si usted es hijo, va a ser probado en esa etapa. Si usted a lo mejor está emprendiendo, va a ser probado en esa etapa. Si usted es ministro, va a ser probado en esa etapa. Si usted tiene un liderazgo espiritual, va a ser probado en esa etapa. Todo lo que usted emprenda en la vida, usted va a ser probado. Todos somos probados en lo que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que Dios nos va a dar algo y no nos va a probar para ver realmente si vale la pena tener lo que tenemos? O si vale la pena ser lo que somos, o si vale la pena desarrollarnos en lo que nos estamos desarrollando, si vale la pena realmente lo que usted está trabajando, o será que Dios no nos va a demandar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? De hecho, recuérdense que en la Biblia tenemos pasajes bíblicos que nos hablan, por ejemplo, el pasaje de los talentos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿sí? Donde Dios viene a pedirnos cuentas de lo que nos ha dado. Entonces, eso significa que todos tenemos que ser probados en una área para ver si hemos sido calibrados en el corazón de Dios. Dice la Biblia que, entonces ya sabe la historia de Abraham. Abraham era un hombre que salió. Abraham era un hombre que Dios le dio una promesa de darle una herencia eterna. De hecho, se recuerda que tenemos aquella bendición que está vigente todavía cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínense que esa bendición todavía está vigente. Entonces, él es el padre de naciones, ¿sí? Hay un cántico viejo que ya no muy me recuerdo ahorita, pero creo que decía: el padre Abraham tenía muchos hijos, algo así creo que decía, no me recuerdo. ¿Verdad? ¿Alguien se recuerda de ese cántico? Ya se me olvidó, me sabía un pedazo, pero se me olvidó. Ahora, ¿por qué? Porque él tiene una promesa de nación. Entonces, ahora Abraham, Dios le está dando una promesa, pero para que la promesa se pueda alcanzar, tuvo que pasar un proceso en su vida, ¿sí? Tuvo que pasar un proceso donde tuvo que caminar a lo largo de los años, recorriendo la tierra que Dios le iba a dar, reconociendo lo que Dios le iba a dar. Tuvo que pasar procesos de quebrantamiento, procesos en su matrimonio muy complicados. Que yo le voy a decir una cosa, ¿sabe una cosa? Usted se va a dar cuenta que en la Biblia Dios no habla mucho sobre las decisiones en el matrimonio. Por eso es que poder dar consejería matrimonial es muy complicado para algunos pastores. Porque la Biblia no dice mucho del matrimonio, ¿sí? Uno tiene que poder aconsejar a través de revelación, pero poder aconsejar a veces uno dice: pero ¿y dónde dice en la Biblia tal cosa, sí? Y si nos metemos a cosas más gruesas, la gente a veces, los pastores ni se quieren meter en las áreas íntimas porque no saben cómo aconsejar ciertas cosas. Entonces, Abraham tuvo muchos procesos en su matrimonio. Por ejemplo, tuvo procesos muy complicados, ¿sí? Cometió errores, se anticipó a la promesa. Antes de concebir la promesa, le quiso dar una ayuda a Dios con su esposa. Y dan a luz a un Ismael que trae conflicto. Porque muchos de nosotros en el momento de la prueba, si no logramos entender, vamos a querer dar a luz lo que Dios no quiere, lo que Dios nos está dando a luz. Y queremos ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda de nadie. Pero como a veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, ¿verdad? Si usted tiene que pagar algo y Dios no le proveyó, pues vámonos a sacarlo con la tarjeta. 24 pagos, precio de contado. Quiso ayudar a Dios. Y a veces la gente no logra entender eso, ¿sí? Vámonos, mi amor, a agarrar los papeles del terreno, hipotequémoslo. Dios no responde, algo tenemos que hacer. Entonces a veces perdemos la fe nosotros, la confianza en lo que Dios quiere hacer. Entonces somos probados. Entonces, Abraham fue probado y Abraham fue procesado de tal manera que para llegar al hijo de la promesa cometió muchos errores. Bueno, sin embargo, llega la etapa a los 99 años cuando Dios le da la promesa y se cumple, y el viejito tiene un hijo a los 100 años, ¿sí? Y entonces se cumple la palabra, y entonces tiene a Isaac, que Isaac significa risa. Y entonces dice la Biblia que el viejito, imagínense, ha de haber estado loco con su hijo, ¿sí? Ahora quiero trasladarle algo bien interesante. Entonces dice la Biblia que llegó, dice: mire, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y respondeme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuánto? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, se da cuenta que una de las características que Abraham tenía es que era obediente. Repita conmigo: obediente. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿es usted obediente con Dios? No me diga amén. ¿Es usted obediente con Dios? ¿O es usted desobediente con Dios?
Porque a veces Dios nos habla, pero fíjese que somos muy religiosos. Y en la religiosidad decimos amén, en la religiosidad usted se mira acá, todos parecen muy espirituales, en la iglesia parecen todos espirituales, ¿sí? Sí, bien guapos, bien serios. Ay, Dios, en la casa habría que ver las malas palabras que dice, ¿sí? Habría que ver qué es lo que mira en la televisión, habría que ver cómo contesta, habría que ver cómo se comporta, habría que ver cuando lo llaman para, no sé, para cobrarle, y aunque tengan razón, la maltratada que le pega a la gente que le está cobrando. Ah, pero acá somos guapos, ¿verdad? Acá somos así muy correctos, muy espirituales. Acá la gente, porque esa es una vida religiosa que nos implantaron, ¿sí? De un sistema religioso que fue implantado en nuestra vida. Pero la obediencia, ¿qué tan obedientes somos? Entonces dice la Biblia que Dios le dio indicaciones y Abraham inmediatamente se levantó, dice, al siguiente día, tomó su asno, preparó todo y se fue. Imagínense el nivel de obediencia en el que Abraham había llegado en ese momento. Como dijo alguien por ahí, no de balde tenía 100 años, ¿sí? Dice, miren, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Ahora miren, pues aquí comienza lo que a mí me gusta enseñar y lo voy a remarcar porque esto es importante para poder entender cómo funciona y cómo opera la fe. Pero ahí va a entender algo que le quiero enseñar hoy, ¿sí? Porque nosotros muchas veces estamos pasando por momentos complicados de nuestra vida, pero no entendemos el poder que conlleva una palabra que usted declare con su vida. El poder que conlleva una reprogramación de su mente, ¿sí? Fíjese que usted puede reprogramar su mente, usted puede reprogramar su alma con una palabra. El problema es que usted deje que esa palabra dé un off a lo malo y dé un on a lo nuevo. O sea, eso es un problema. Entonces dice la Biblia, entonces dijo Abraham a sus hijos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, ¿sí? Y volveremos a vosotros. Entonces acá comienza Abraham declarando una palabra de fe cuando no había, miren esto que interesante, declara una palabra de fe cuando todavía no había una certeza de lo que Dios iba a hacer. No sé si se está percatando. Entonces, ahora cobra un poquito de sentido cuando nosotros nos dicen ¿qué es la fe? ¿Verdad? Porque uno lo primero que agarra es Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Ok, ahora Abraham dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Se está viendo el monte, está viendo la complicación. ¿Sabe cómo es esto? Como unas montañas que se miran a lo lejos, ¿sí? Y yo y el muchacho iremos hasta allí, iremos y adoraremos y volveremos, ¿sí? Entonces él está haciendo una declaratoria. Ahora yo le voy a decir, ¿cuál es el monte que se para enfrente de tu vida? ¿Cuál es el monte que tú tienes enfrente que tienes que subir? ¿El monte de tu empresa? ¿El monte de la deuda? ¿El monte del trabajo? ¿El monte de tu carnalidad? ¿El monte de tu matrimonio? ¿El monte de tus hijos? ¿Cuál es el monte que tú tienes que enfrentar en este tiempo, en tu vida? ¿Cuál es el monte que te han dicho, mire, no se va a poder solventar, porque fíjese que le tengo que decir que está complicado? ¿Cuál es el monte que usted tiene que enfrentar? ¿Sabe una cosa? Hay personas que enfrentan montes, algunos más complicados que otros. El monte de la enfermedad, el monte de la soledad. Porque le tengo que decir que hay gente que se siente muy sola. Como dijo por ahí aquel hombre que mataron acá en Guatemala tristemente, Facundo Cabral, ¿se recuerda? Tristemente que acá lo hayan matado, ¿verdad? Porque nunca se van a olvidar que aquí lo mataron. Pero que tenía ciertos niveles de sabiduría en sus palabras, ¿sí? Y que decía, ¿cómo puedes decir que te sientes solo en un mundo con 400 millones de personas? Pero les tengo que decir, en medio de 400 millones de habitantes, me estoy quedando corto. Usted y yo a veces nos sentimos solos. ¿Y cómo podemos sentirnos solos cuando tenemos un Dios que lo llena todo en todos? O sea, no tiene sentido a veces que usted diga, es que estoy solo, ¿verdad? Si usted está solo, es porque usted no conoce a Dios. Si usted se siente sola, es porque usted no conoce el amor de Dios. Porque si usted verdaderamente conoce a Dios, usted no está solo ni sola. Pero el problema es que como el humano necesita ese afecto humano, ¿verdad? Ese afecto necesario para sentirnos valorados. Entonces, por eso es que a veces nos sentimos solos. Pero ¿cuál es el monte que estamos enfrentando nosotros hoy en día? Entonces la Biblia dice que Abraham vio el monte de lejos y dijo, yo y el muchacho, ¿sí? Iremos y adoraremos. Ahora, ¿qué es la adoración a Dios? Porque fíjese que cuando nosotros entendemos, hablamos de adoración, podemos creer que adoración es cantar unos cánticos,
Creemos que adoración es postrarse, o sea, la adoración, entonces hemos hablado una y otra vez, la adoración es un estado de sumisión a Dios, la adoración es un estado continuo, es un modelo de vida, es un estilo de vida, ¿sí? La adoración es eso es adoración, mantenerme constantemente humillado delante de Dios. Cuando digo humillado no estoy hablando, escuche, de que usted tenga que estar así como aquella gente que casi humillado, que le dice, hermano, mira, así como yo, que usted diga, tenga una actitud que diga, hermano, así, todos pasan encima de él como alfombra, ¿sí? No, estoy hablando de que humillados delante de Dios representa que tenemos que aprender a caminar haciendo la voluntad de Él, no haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, ¿sabe qué le cuesta más al cristiano? Poder entender la voluntad de Dios. Eso nos cuesta mucho. Es algo que nos cuesta, es algo que nos lleva, no sé, que nos atrapa a hacer la voluntad de Dios, pero la nuestra sí la queremos hacer siempre, pero la de Dios cuesta mucho hacerla. Por ejemplo, miren qué complicado era hacer la voluntad de Dios. Miren la voluntad del hombre. Dice, trata a tu prójimo, o sea, tu prójimo no es tu hermano, ¿sí? Sino tu prójimo es el que te cae mal. Miren, voy a hablar palabras así coloquiales, no quiero ofender a nadie. Tu prójimo es la vieja que te tira clavos para que se te pinchen las llantas del carro, ¿sí? Ese es tu prójimo. Tu prójimo es el viejo que te insulta cuando dejas un carro parqueado enfrente de la casa de él porque no, y él nunca lo usa. Y te llega a tocar y te dice que te quites inmediatamente. ¿Me explico? Tu prójimo es el que te insulta, tu prójimo es el que te tira, el que saca a su perro y el perro se popea en tu área, ¿sí? Dice, viejo ingrato, ¿por qué no? Y usted ya está harto, pero eso es lo que hace. Ese es su prójimo. Su prójimo no es su hermanito, que usted dice, ah, qué lindo, cómo te quiero, ahorita que salgamos te invito, o me invitas vos. No, te toca, no, ese es su hermano, su cuate, su amigo. Su prójimo es el que le cae mal, pues el que no le va a caer muy bien. Ese es su prójimo. Entonces, miren Jesús, el estándar de la gracia. La gente dice, es que estamos en la gracia y la ley era muy rígida. Y sí, la ley era rígida, pero la gracia de una vez nos echó a perder. Porque dice, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Entonces usted tiene que tratar a aquel que le habla mal, aquel que se burla de usted, aquel que a lo mejor es arrogante, lo tiene que tratar como a usted le gustaría que lo trataran. Es de ahí que nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios. Está complicado, va. Ese es un estándar. Vámonos con otro estándar todavía más alto, pues. Jesús pone estándares muy altos. Dice Jesús, si a la hora de traer tu ofrenda al altar, aquí se pone más yuca la cosa, ¿sí? En Guatemala no es mala palabra eso, ¿sí? Si alguien nos ve, por favor no se va a ofender, porque si nos miran algunos, fíjense. Gloria a Dios. Entonces, mire, si a la hora de traer tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano, no tú, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero y después regresa y tu ofrenda te será recibida con agrado. Ahí nos echó a perder, porque a lo mejor su hermano lo está tratando mal a usted. O a lo mejor, cuando digo su hermano, pues es su hermano carnal, o su hermano espiritual, o su hermano no lo saludó, o usted, y entonces usted va a tener que ir y decirle, mira, fíjese mi hermano, que yo siento que mire, perdone si yo le caigo mal, yo de verdad lo bendigo, y tal vez, yo no tenga pena, usted no me cae mal, ¿verdad? Solo que yo soy así, no le hablo mucho a la gente. Y usted todavía tiene que demostrarle ese amor y traer su ofrenda. O sea, usted no puede traer su ofrenda y decir, ese cuate me cae mal, ¿verdad? Porque la ofrenda no solo se trata de dar o de echarla a la ofrenda tiene un valor intrínseco más grande de lo que usted y yo creemos. Entonces que cuando hablamos de ofrenda es complicado. Ya en estos días estoy preparando un tema ahí para hablar de diezmos y ofrendas. Porque la gente cree que el diezmo solo es, entrego el diezmo porque el pastor tiene que vivir. No, el diezmo no es para eso. Si usted tiene eso en su mente, ni siquiera tiene el 1% de lo que el diezmo es en su vida, ¿sí? Es que yo diezmo a los pobres, porque como fíjese que no, usted no sabe el principio de los diezmos entonces. Porque la Biblia dice, Melquisedec sacó pan y sacó vino. Miren, aquí lo tenemos hoy la representación, ¿sí? El pan es figura de la palabra. El pan es figura del cuerpo de Cristo. El pan es figura del sustento divino, ¿sí? El vino representa el Espíritu Santo que nos limpia. Había una cosa que el vino lo tomaban en el tiempo antiguo, se tomaba vino porque el agua no era como el agua que usted toma hoy, que es de agua salvavidas, que agua con ozono, ¿sí? Gente cree que yo solo tomo agua ozonificada porque es la no, hombre. Antes usted tenía que tomar agua con bacterias de río, entonces tomaban vino para que el vino fuera un antiséptico natural en el estómago, ¿sí?
Entonces el vino representa muchas cosas en nuestra vida. No cree usted que el vino solo es, qué rico, hermano, ¿sí? Me paso de mis 3 botellas y haciendo, tampoco exagere. Hermano, y mire, y usted puede tomar vino, porque le voy a decir una cosa, hay pastores que dicen que tomar vino es pecado. Y dejemos de religiosidades, tomar vino no es pecado. Pecado si se toma las 3 botellas, usted solo. Eso sí es pecado. Entonces puede tomar su copa de vino. Es más, en Argentina los argentinos, toman carne con una copa de vino, es necesario para la digestión. Bueno, pues usted ya se pasa solo usted la botella, entonces si tiene un problema, mejor no lo haga, ¿sí? Tiene un clavo. Ese clavo se llama alcoholismo, no lo haga. Pero si usted puede echar una a su copa, vamos a hacer una a su copa, hermano. ¿Verdad? Y como dijo alguien por ahí, ¿y qué es lo que quiere el Seguro Social? Salud, ¿verdad? Pero no, hermano, como me contó mi hermano un día en una Navidad, era que llegó a la iglesia, a la casa de un pastor, había varios, y se bajaron, casi tenían 2 cajas de vino y se lo bajaron y todos ya con vino. No, así no es la cosa, ¿sí? Estoy hablando de una copa, usted puede brindar y decirle, mire qué rico estuvo la carne y todo. El que sabe de vinos, sabe, el vino es como el café. El que sabe de vinos, un sommelier, el que sabe de vinos es como un catador de café, ¿sí? No solo toma vino porque me quiero embriagar, toma vino porque el vino tiene ciertas características y cepas. Hoy no le voy a hablar de vino porque no ese es el mensaje. Yo decía, ¿qué vino? No. Le estoy hablando de Jesús. Entonces, ¿por qué le hablo de Jesús? Porque Jesús pone estándares muy complicados. Entonces Jesús pone estándares donde nosotros tenemos que entender. Entonces le estaba hablando y le digo yo, la gente a veces no tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, la gente, usted dice, no, hermano, yo le diezmo a los pobres, pero este no sabe ni qué está haciendo. Esto se llama ofrenda, o se llama limosna, ¿sí? Eso no, el diezmo tiene otra función. Y si usted no diezma, usted vaya a pedirle a Dios que le revele el diezmo. Porque hay gente que dice, no, hermano, como estamos en la gracia, ya no hay que diezmar. Pues le tengo una idea, ahí está más complicado. Vamos a hablar de eso mejor otro día. No van a creer que después, pastor, mejor sálgase de ahí voy. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque no entendemos que el estándar del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es más complicado que el Antiguo. Entonces Jesús dice, mire, está hablando de la ofrenda. Entonces la ofrenda tiene un valor importante para Dios. Para que diga, si a la hora de ir con tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano, entonces quiere decir que la ofrenda tiene un valor importante para Dios. O sea, no solo de venir a dar, ¿verdad? Es que tiene que tener un valor importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que para que Dios reciba una ofrenda, tenemos que estar bien en nuestra vida. Entonces, mire, pero eso casi no se habla porque lo que los pastores quieren es que eche, hermano, para nos vaya bien hoy, ¿sí? Que hay que pagar, hay que ver. La gente no entiende eso, pero la ofrenda tiene a mí más que pagar, me interesa que usted y yo podamos entender el valor que una ofrenda lleva. Porque entonces Dios lo va a bendecir a usted y no con bendiciones de salvavidas, porque a veces algunos tienen a Dios como un salvavidas o como un bombero, ¿sí? Usted se tiene un problema, voy a creerle a Dios, y ya eso no, Dios no es bombero ni salvavidas. Pero Dios sí quiere que usted entre en un círculo de bendición, donde usted tenga una bendición perpetua, hermano, donde usted siempre tenga, pues se lo voy a decir así, y siempre abunde. Y usted sea de los primeros, y usted sea el que se levante a dar y a ayudar. Y no que usted esté, pastor, qué pena, mano, pasa 10 vueltas, pues, ¿será que no me das que mire, nos quedamos sin el gas? ¿Será que no, hermano, no? Y no se trata de que no se le pueda dar, sino que usted verdaderamente Dios lo haga prosperar y lo haga engrandecer. Entonces este es el deseo del corazón de Dios. Si la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió, y yo creo que lo leímos hace unas semanas, la Biblia dice que les entregaron su heredad, o sea que no habían pobres. O sea, si a usted le entregan una heredad y usted luego de años después de tener esa heredad, usted es pobre o usted está con problemas financieros, es porque usted no supo administrar lo que le entregaron. Es porque a lo mejor hubo pecado y el pecado trae pobreza y por eso que está en esa condición. Porque si usted tuvo una propiedad, a usted le entregaron algo, usted tendría por lo menos que mantener esa propiedad. Entonces eso le pasó al pueblo de Israel. Se empobrecieron, ¿por qué? A causa del pecado, pero ellos tuvieron, todos tenían. Entonces entendamos algo, entendamos lo interesante de la obediencia. Entonces la adoración representa muchas cosas. Por eso es que la ofrenda es parte de la adoración, la alabanza es parte de la adoración. El que usted venga, ¿sabe qué? Usted es parte de la adoración. Ahora que está acá en esta mañana, pudiera estar durmiendo, son casi las 12. Algunos se estarían levantando a esta hora, otros de qué ratos viendo fútbol o no sé, viendo algún partido.
pero usted está acá adorando a Dios. Vámonos rápido. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahora miren, saben que algunos estudiosos dicen que la gente a lo largo de los años uno enseña cosas muy un poquito equivocadas, ¿sí? Uno enseña cosas un poco equivocadas y uno cree que Isaac tenía... ¿Cuántos años le dijeron a usted que Isaac tenía? Unos dicen que creían que Isaac era un niño, ¿sí? Otros creen que Isaac tenía 15 años. ¿Verdad? Vení para acá, José David, lo voy a hacer algo que no te gusta que lo hagas, ¿sí? Entonces, mire, José David tiene 16 años, ¿sí? Y dice que la Biblia que Abraham colocó la leña encima de Isaac. Entonces, así como está el José David, no creo que me aguante por lo menos una... ¿Cómo se le dicen allá? ¿Un qué? Un tercio, ¿sí? No está sentativo, ¿sí? Dice que colocó toda la leña. Ahora, toda la leña para un altar no era un tercio, ¿sí? Entonces, exageremos un poco si quiere. Exageremos en peso para que usted me entienda el peso natural. Un quintal, medio quintal, ¿será que lo aguantamos? ¿Sabe una cosa? Muchos de los que estamos acá lo aguantamos, pero no lo levantamos, no nos levantamos mañana. No sé si me explico. Se lo echan, así como decimos en Guatemala, se lo echan atrás de la espalda tuto y se lo lleva, lo baja. Pero le aseguro que mañana algunos están, ay, mi hija, sí me dolió que ese quintal que el pastor dijo que lo bajara. Porque usted no tiene la experiencia ni la capacidad, porque ya estamos algunos menos rucos, ¿sí? Ok, le voy a decir algo bien interesante. Isaac no tenía 15 años. Algunos estudiosos creen que Isaac tenía 30 años. O sea, ahí se rompe un poco la imagen que nosotros tenemos de un niñito que sí, que se lo llevó con su papá. No, por eso es que Isaac es figura de Cristo. Porque Isaac no tenía 15 años, Isaac tenía 30 años, se creen. Algunos creen que tenía 30 años o 30. Algunos así, no estudiosos ni científicos, algunos eruditos creen que literalmente tenía 33 años, ¿sí? Pero no voy a exagerar porque no hay, como Josefo cree que tenía 33 años, no hay comprobaciones verídicas, pero pensemos que tenía 30 años, o sea, ya era un hombre, ya no era un niño, ¿sí? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que él iba, pero le hace una pregunta importante que define la bendición, pero sobre todo, escuche esta pregunta que Isaac le hace a su papá, define el corazón de su papá hacia Dios. Y eso es bien importante porque primero te hablé, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es la montaña que tú y yo tenemos que subir? Pero después te tengo que preguntar, ¿cómo defines tú tu corazón hacia Dios? Entonces dice, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá, Dios proveerá. Póngale atención a las palabras que Abraham está diciendo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, porque a veces nosotros, error de sintaxis, ¿sí? Nosotros hablamos como escribimos de repente, ¿sí? Entonces nosotros dice Dios nos proveerá. No, Dios no, la Biblia no dice eso. Dice Dios se proveerá. O sea, aquí hay algo bien importante que está pasando en el corazón de Abraham, y es que Dios está probando verdaderamente no solo su fe, está probando quién es Dios. Entonces, yendo de camino, la Biblia no dice muchas cosas, pero yo estoy seguro que en el camino Abraham iba en un proceso interno de su vida para poder entender a Dios en ese momento, ¿sí? Entonces dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ¿bien? Y ató a Isaac. Ahora imagínense Isaac, y se iba a dejar Isaac de 30 años que lo atara. Bueno, entonces tiene que decir que este hombre, porque ya no era muchacho, pero la Biblia dice muchacho, ¿y sabe qué? La Biblia dice muchacho, y la palabra muchacho en la Biblia no tiene un acondicionamiento de edad certero, ¿sí? Entonces un muchacho puede ser 25 años, 20 años, ¿verdad? 28 años, pero no necesariamente. Entonces dice la Biblia, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo,
Entonces el ángel de Jehová le dijo, dio voces al cielo, desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios. Ahora, mire pues, por eso leí, comencé por Juan. Ahora la Biblia dice: en el perfecto amor de Dios, ¿qué? Ok, pónganle atención entonces. Miren, el temor que la Biblia habla no es el temor de miedo que nos han enseñado por años en nuestra vida, ¿sí? Pongan atención a esto. El temor que la Biblia habla no es que usted le tenga miedo a Dios y ahí está Dios, escondémonos. Ese no es el temor, ese es miedo. Porque entonces no tendrías el temor que la Biblia habla, el perfecto. Por eso dice: el perfecto amor de Dios echa fuera ¿qué? Entonces, ahora sé que temes a Dios es ahora sé que amas a Dios. ¿Por qué? Porque no le rehusaste nada de lo que Él te dio. Todo lo que Él te dio, tú se lo quieres devolver. Amén. Ahora, pongan atención a esto, porque eso es importante que lo podamos procesar. Entonces, el perfecto amor, o sea, mire esto, pues, mire qué importante entender el amor. Pues no tenga cuidado usted: ay, cómo te amo, mi amor, ¿sí? Pero echándole el ojo a las piernas de la hermana de la esquina. Mire qué interesante, tenga cuidado, porque ¿qué hace que un hombre respete a su esposa y no adultere? El verdadero amor. Entonces, José, por ejemplo, dice la Biblia nos enseña que dice que la mujer de Potifar quería tener relaciones sexuales con José. Eso es lo que quería tener. Hay una versión que dice, creo que es la versión de las Américas, y la NBI que le dice: ven, acuéstate conmigo, ¿sí? Pero creo que la NBI creo que dice: ven, tengamos relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que hace José? Dice la Biblia que salió huyendo. ¿Por qué salió corriendo José? Si era un muchacho, era un joven, estaba en su mejor edad fértil, estaba en su mejor momento. ¿Por qué salió corriendo? Porque esa mujer que quería seducirlo, esa mujer que quería atacarlo, esa mujer que quería robar su bendición, no estaba en el sueño que él había tenido. Entonces salió corriendo mejor. Y nosotros tenemos que aprender a huir. Entonces el verdadero amor, o sea, hace que un hombre respete a su mujer para no adulterar con otra. No porque, ay, pobre de mi esposa, sino porque le tiene amor. ¿Me explico? Entonces, el perfecto, entonces miren lo que dice acá. Dice: ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, ¿se da cuenta? Entonces todo lo que tenemos nosotros viene de Dios. O sea, hay cantos que a veces uno canta, ¿sí? Y uno canta los cánticos y suenan así bonitos porque están bien preparados o bien educados en la armonía, ¿verdad, Samuel? Entonces, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Uno lo canta y dice: ala, qué lindo, pero no está entendiendo lo que está cantando. Por eso es que David decía: de lo recogido de tu mano, de eso te damos. O sea, no sé si está captando. Entonces, Abraham logra, Dios se sorprende de Abraham, porque la última prueba era la prueba más importante para Dios, que fue la prueba de Pedro. Cuando le dice: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero, le dice, ¿sí? No era la respuesta que Jesús estaba esperando. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, me explico, ¿cuántas veces tendrá que preguntarnos Dios si le amamos realmente o lo queremos? Porque yo quiero un perrito, pero a los meses ya me aburrió. ¿Verdad? Los niños quieren un perrito, chiquitos son juguetones, de grande, qué aburrido. Y por eso que hay muchos padres que los paran regalando, algunos ingratos los paran abandonando por ahí. Porque usted solo quería con minúscula, pero no amaba con mayúscula. No sé si me está explicando. Entonces, la prueba que Dios tenía a Abraham era la prueba realmente del verdadero amor, a ver si realmente amaba a Dios, no lo que Dios le había dado, sino lo que Dios era con él. Entonces, ahora sé que temes a Jehová. Entonces dice: ahora sé que verdaderamente tú me amas, porque solo alguien que me ame puede entregar lo más valioso que tiene, que era su único. No sé si está captando, porque uno lee este pasaje a lo largo de los años, ¿sí? Y uno dice: ah, qué interesante, iba a entregar a su hijo y Dios bajó. No, uno no está entendiendo nada de lo que está leyendo, ¿sí?
no está ni siquiera profundizando lo que está pasando. El escenario no lo estamos ni siquiera entendiendo, ¿sí? Porque los que tenemos hijos acá y que somos paternales vamos a poder entender qué es eso, ¿sí? Estoy hablando que dar a nuestros hijos es lo más valioso que tenemos. Entonces no estamos entendiendo la profundidad de decirle a mi hijo, venite para acá, Dios me habló y nos vamos a ir a adorar. Y entonces él empieza a caminar en un proceso de fe. Entonces la fe la tenía ya. Quédese aquí, iremos y volveremos. O sea, él nunca vio la condición de voy a ir a entregarlo, ya no va a regresar. No, iremos y volveremos. Y luego, Padre, todo lo tenemos listo. ¿Y dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, Dios se proveerá. O sea, si Dios pidió algo, Dios se encargará de proveerse para sí mismo. Pero tú y yo vamos a volver. Entonces, esa era una dimensión de fe que estaba manejando Abraham en ese momento. Mire, superlativa. Vení para acá, Samuel. Superlativa. Era una dimensión de fe. O sea, no va a creer usted que el cuate estaba en el nivel que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo le ha ido, hermano? Ah, pues ahí, hermano, más o menos. ¿Verdad? Está con la voz así quebrada. ¿Y cómo está el trabajo? Ay, hermano, está duro. ¿Verdad? Ahora que quede Sandrita, que Dios lo reprenda, ¿sí? Vamos a estar mejor con la bolsa solidaria, ¿sí? Porque hay gente que su esperanza la tiene puesta en lo que ve, no en lo que no se ve. Entonces eso es un poco así como complicado poder entender ese panorama, ¿sí? Entonces, pero Abraham entendió todo el proceso de su vida. Ese fondo así. Entonces le dice, y se recuerda cuando pasa después de todas estas cosas, dice la Biblia, que Dios le dice, ven Abraham, quiero que seas perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Entonces alcanzar la perfección puede ser difícil para algunos, pero podemos alcanzar la perfección que Dios tiene para nosotros. Entonces, la última prueba que tenía de Abraham, mire, Abraham tuvo varias pruebas. Y hoy no voy a hablar de las pruebas de Abraham, porque no era ese el mensaje, solo quiero hablar de que la última prueba que fue la prueba del amor, ¿sí? Y en la prueba del amor, entonces es lo que nosotros conocemos como el temor. Pero ese temor a Jehová no es miedo, ¿no? Nunca confunda ese temor. El temor a Jehová es amarlo. Yo no quiero pecar porque me da miedo que me pase, que me vaya, que mi empresa se... No, yo no quiero pecar porque yo lo amo a Él. Yo no quiero pecar porque ahorita, mire, mi economía está bien y si peco, no, yo no quiero pecar porque mi economía se puede caer. Yo no quiero pecar porque yo lo amo a Él, porque el que me ha bendecido es Él, porque el que me ha sustentado es Él, porque el que me ha ayudado a salir adelante es Él. Yo no quiero pecar porque es que es mi esposa y me da lástima pecar. No, yo no quiero pecar porque yo amo a Dios. Yo no quiero pecar porque le tengo lástima. No quiero pecar porque amo a mi esposa. No sé si me está entendiendo. La gente, sus conceptos son muy equivocados. Yo no quiero pecar porque te amo, Señor. Y si lo he hecho, de verdad, perdóname, pero no quiero porque te quiero honrar. Quiero honrar quién tú eres. Entonces la Biblia nos enseña, mire, y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal. O sea, Dios proveyó el carnero que Abraham había declarado. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando hoy? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Miren, ese ángel era Jehová. Y dice, por mí mismo he jurado, ¿sí? Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Entonces todos queremos esta faceta de Abraham, pero pocos estamos dispuestos a entregarlo todo. Todos queremos esta faceta de Abraham, pero pocos le demostramos el amor a Dios verdaderamente en nuestra vida. Discúlpame, con tu arrogancia, con tu soberbia, con tu orgullo, no le demostramos amor a Dios. El amor a Dios se la demuestra con un nivel de humildad. Y dice la palabra, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tú fuiste diseñado para poseer las puertas de tus enemigos. Amén. Todo lo que tus enemigos... Escúcheme lo que te estoy diciendo porque no te estoy motivando. Eso es bíblico. No quiero motivar a nadie hoy. Si yo quiero que usted entienda lo que le estamos diciendo a través de la palabra.
Tú y yo fuimos, escuche esto, diseñados para tener las puertas de nuestros enemigos. Miren, poseerlas. Ahora qué linda la casa de este narcotraficante ingrato, ¿verdad? Así como usted fue diseñado para decir, Señor, si es ingrato, es impío, lo tiene, Señor, yo declaro lo que dice tu palabra. La riqueza de los impíos pasa a los justos, Señor. Pero tiene que haber un nivel de fe, o sea, es un nivel de emoción. Usted sale bien emotivo hoy, cuando llega a su casa, llega a su realidad. Cuando arranca su carro, la gran usted, pastor, ¿me explico? A eso le duró la unción que usted sanó. Usted tiene que decir, Señor, esto que estoy pasando en este momento es la preparación para ser fiel a ti. Si te puedo dar gracias con esta carcacha que hoy tengo, te voy a dar gracias cuando tenga el último modelo, porque esa es la manera de operar de Dios. Dice, miren, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Miren, no voy a seguir leyendo eso, solo quiero que entendamos esto. Lo que Dios hizo fue algo impresionante. Cómo Dios operó, cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó, cómo Dios actuó de tal manera que nosotros hoy podamos ver y entender lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Entonces yo quiero que hoy podamos de verdad delante del Señor meditar qué tanto amamos a Dios, de verdad, qué tanto lo amamos, qué tanto entendemos al Señor, porque sabe una cosa, muchas veces nosotros no entendemos realmente a Dios, no lo entendemos. Y Dios, el amor de Dios, hay que aprender a decirle, Señor, si no entiendo tu amor, ayúdame a entenderlo. Señor, si no entiendo tu amor, ayúdame a comprenderlo, porque quiero entenderlo, porque tenemos que aprender a entender. Hoy es el tiempo en el que entendamos que esas bendiciones de Abraham están vigentes para nosotros también. Y si parece que está complicado, no te preocupes. Es parte, es necesario que haya persecución, es necesario que haya batalla, es necesario que haya adversidad para que tú veas al Dios poderoso que tú tienes. No te sientas asustado. Por ahí ayer hablaba con unos hermanos que sé que Dios está con nosotros. Escuche esto que le voy a decir, porque lo repite, no lo voy a repetir de un profeta que es mi amigo, ¿verdad? Pero hoy lo voy a decir de esta manera, hoy lo voy a copiar de él, ¿sí? Él lo dice mucho y yo le voy a hablar hoy, le hablo específicamente a los pastores morales, ¿sí? Yo sé que Dios está con ustedes. Amén. O sea, y no hay agüero, la Biblia dice no hay agüero para Israel, así que ninguna brujería tiene autoridad sobre aquel que camina con Cristo, ¿sí? Sí, discúlpeme, a mí no me va a asustar que me vayan a decir, ay hermano, fíjese que tuve un sueño que una bruja. A mí no me asusta. Si Dios te está hablando en sueños, Él tiene la capacidad para reprenderlo, ¿sí? Tiene la capacidad para anularlo, tiene la capacidad para derribarlo, ¿sí? No tienes por qué asustarte. Ay, nos están haciendo y llega, no, que llegue quien quiera llegar al nivel que quiera llegar, porque dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová está acampando a tu alrededor. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia dice. El problema es que a veces no entendemos lo que la Biblia dice, y por eso es que nosotros muchas veces nos entra temor, nos entra persecución. Si estás sentido enfermo, estás sentido enferma, es un tiempo para orar y clamar. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a obrar en tu vida. Y si Dios no está obrando, hermano, mire, ya oré. Algo nos está enseñando el Señor. Algo quiere Dios de nosotros. Pero el perfecto amor de Dios, ¿qué? Entonces no confundas el temor con el amor. O sea, si tú tienes temor es porque el amor de Dios no lo estás recibiendo completamente. Porque cuando tú estás en el amor de Dios, estás convencido de que Él está contigo. No importa que te deje medio mundo. Por eso aquellos cánticos de Marcos, aquellos cánticos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todos, ¿sí? Si usted tiene a Dios, usted tiene todo, hermano. Ahora entienda por qué algunos que Dios nos ha puesto paternidad. Porque le voy a decir una cosa, hay algunos que Dios nos ha puesto paternidad, ¿sí? Y entonces yo le cuento mucho a la gente y le digo, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces en mi niñez no tengo códigos de tristeza, pero no porque sea mira, es que yo tengo la capacidad de no, Dios sanó mi vida.
Y decir esto a veces me ha costado, que le decía la semana pasada que a veces como que oyen algunas personas que son mis hermanos y se molestan, ¿sí? O sea, como que se han de molestar, pero es la verdad. Tengo que testificar lo que es real. Pero yo no tengo un código de tristeza. Ahí está mi esposa. ¿Cuántas veces en los 20 años ya casi que vamos a cumplir de casados, cuántas veces le he llorado que ella diga, ay, pobre, mi esposo se estaba llorando, estaba recordando lo que le pasó? No, hermano, yo nunca he contado, porque no está en mí ese código, pero no porque yo sea capaz, sino porque el Espíritu Santo que vino sobre mi vida limpió y purificó esa área oscura de mi vida, ¿sí? Porque claro que si le empiezo a contar, de repente, o sea, la chica sí le tocó duro, ¿verdad? Pero eso es esa área, si yo se lo cuento, pero esa área no afecta a mi vida, no porque yo sea bueno, sino porque Dios tuvo misericordia. Porque cuando el amor de Dios llega sobre tu vida, Él limpia toda esa impureza que hay en nosotros. Todo ese vacío de dolor, todo ese vacío de quebrantamiento, todo ese vacío que nos de falta. ¿Sabe una cosa? Falta de un abrazo, falta de un beso, falta de que te digan vamos campeón, falta de todas esas cosas. Creces y vives reprimido, te sientes enojado, sientes que quieres explotar con todo el mundo porque nunca te abrazaron, porque nunca te besaron. Pero te tengo una noticia: hay un papá que siempre te va a besar y siempre te va a abrazar. Hay un papá que siempre te abraza, que siempre está contigo. Seas viejo, seas joven, Él está contigo. Él está contigo, seas viejo, seas joven, no importa la edad que tengas. Ay, pero eso era cuando era niño. No, eso es ahora. Él es tu Padre. Y por eso entendamos los cánticos que cantamos, porque a veces no los entendemos, ¿sí? Entender la verdadera paternidad. Mire, a mí me encanta, por eso a mí me gusta mucho casi los cánticos que hablan del Padre, porque una de las características, y con esto termino, de Jesucristo fue que Él vino a demostrarnos una relación con el Padre. Y por eso decía: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y Él siempre hablaba de Padre. O sea, en Jesús era la paternidad, era muy importante entenderla. Dice: este es mi Hijo amado. Por ejemplo, los que se bautizaron hace 8 días, Dios está complacido con que usted sea bautizado. No nosotros. Es más, no quiero ser abusivo o grosero. A mí me da igual si usted se bautiza, ¿sí? Pero Dios no. A mí me puede dar igual si se bautizó o no se bautizó, y decirle yo: qué bueno estaban los chucos que nos comimos. No, a Dios sí le agradó. La Biblia dice que se agradó con su Hijo. Digo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Se complació, se agradó, se alegró, le abrió los cielos. Le voy a decir una cosa: algo va a hacer el Señor con su vida. Algo va a hacer el Señor con su vida que usted se va a sorprender. Algo va a hacer, porque es la manera de operar del Padre. Cuando tú caminas en obediencia, en santidad y en justicia, se te abren los cielos. Así que esta hermosa mañana quiero que cierre sus ojos ahí donde están. Quiero que adoremos. Vamos a adorar un minuto y luego llamo a la gente que le pedimos que vamos a repartir los utensilios, la cena del Señor. Pero quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar. Adoremos un minuto. Adore un minuto, por favor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud,